tras la Primera República Española, que va desde 1873 hasta finales de 1874, y entre los diversos problemas que sufrió la Primera República, acordaros, Guerra de Cuba, cantonalismo, Guerra Carlista, Tercera Guerra Carlista. De esta situación, pues finalmente pues la República va a desaparecer. Sabéis que en un primer momento, o al final de la Primera República, se produce el golpe de Estado del general Pavía, que hace que Serrano pues ejerza como presidente del gobierno, de un gobierno provisional, pero más adelante será Martínez Campos el que dé un pronunciamiento en diciembre de 1874 en Sagunto, y a partir de esos momentos va a proclamar rey a Alfonso XII. Lo primero que tenemos que hablar es del sistema canovista. Cánovas del Castillo era un político del partido alfonsino, que lo que quería es que gobernara la dinastía borbónica, el hijo de Isabel II, que no era otro que Alfonso, pues el futuro Alfonso XII. La ideología de la Restauración, pues esta ideología fue creada por Cánovas del Castillo. Cánovas era un político conservador del partido alfonsino que aspiraba a una monarquía constitucional que garantizase el orden social sin pronunciamientos. Esto es importante. Si nos acordamos del periodo, por ejemplo, del reinado de Isabel II, o de incluso María Cristina, Isabel II, o del propio asesino revolucionario, nos damos cuenta que en España se han ido alternando los diferentes partidos políticos a través de diversos pronunciamientos. Por lo tanto, lo que quiere Cánovas del Castillo es un sistema de gobierno que garantizase el orden social sin pronunciamientos militares ni revueltas populares. Durante este proceso, lo primero que va a intentar, uno de sus objetivos más importantes, es pacificar el país. En 1876 se puso fin a la guerra carlista y en 1878 se firma la paz de San Juan, con lo que se acaba la insurrección cubana. Para garantizar este sistema de gobierno se va a crear la proclamación de la Constitución de 1876. Si os dais cuenta, la historia de España del siglo XIX es la historia de sus constituciones. Esta constitución va a ser una constitución más conservadora y va a tener un carácter bastante ecléctico. Vamos a ver en qué consiste. El texto proponía una monarquía constitucional, eso está clarísimo, en la imagen de Alfonso XII como rey, con una soberanía, atención, compartida entre las Cortes y el rey. No es una soberanía nacional, es una soberanía compartida entre las Cortes y el rey, unas Cortes bicamerales con un Congreso y un Senado y amplios poderes del monarca. El monarca va a tener amplios poderes, sobre todo va a tener el poder ejecutivo, pero ya nombra gobierno y también muy importante. Es una constitución en la cual no hay tanta libertad religiosa como la de 1869, ya que se declara el Estado confesional. España vuelve a ser un Estado católico, si es que alguna vez dejó de serlo, y en segundo lugar, quien tuviera otro tipo de religión podría practicarla, pero siempre en la privacidad, nunca en público. Por lo tanto, es, de cierto modo, más represiva con otras tendencias religiosas. Se trataba, por tanto, de un texto moderado, pero flexible. También he dicho la palabra ecléctico, bueno, flexible y consensuado. ¿Por qué decimos esto? Porque estaba muy abierta a los repertorios de derechos y la forma en que debía ejercer el sufragio. Por lo tanto, si gobernaban los conservadores, era un sufragio más censitario. Si gobernaban los liberales, que eran los dos partidos que se iban turnando, pues el sufragio estaba más abierto. Cada gobierno, el conservador o liberal, podía modificarlo según sus necesidades, sin necesidad de promulgar una nueva constitución. Lo que querían era un sistema de gobierno que fuera estable, que gobernaran dos partidos, conservadores y liberales, que fueran turnando en el poder y que no se cambiara la constitución. Pero claro, para que esto se llevara a cabo, se empezaron a desarrollar pues diferentes acciones basadas en la corrupción electoral y en los pocherazos y en el caciquismo, como veremos a continuación. El ejército quedaba subordinado al poder civil. Como ya os he comentado, el bipartidismo se basaba en la alternancia en el poder. Dos partidos dinásticos, el conservador de Cánovas del Castillo y el liberal encabezado por Sagasta. Aquí tenemos a los dos.
Ambos partidos coincidían en lo esencial. Daros cuenta que estos partidos, independientemente de que gobernara uno o gobernaba otro, coincidían esencialmente en estos pilares, que se basaban en ellos el sistema de restauración. Defensa de la monarquía, por supuesto, la monarquía de la dinastía de los Borbones en la imagen de Alfonso XII. De la Constitución, basándose en la Constitución que estamos viendo ahora mismo, la Constitución de 1876. De la propiedad privada, no deja de ser un sistema de carácter liberal y por lo tanto la propiedad privada va a ser muy importante. Y un Estado centralizado y unitario. Daros cuenta que Cánovas se basaba también en un concepto de nación muy conservador y tradicionalista. ¿En qué se diferenciaban el Partido Conservador y el Partido Liberal? Bueno, el conservador se declaraba confesional y se consideraba el garante del orden social, mientras que el liberal, dirigido por Sagasta, era partidario de reformas sociales y tenía un carácter más laico. Pues conservadores y liberales se alternaban en el poder mediante el llamado turno pacífico. De esta manera quedaban excluidos del poder por los partidos que estaban marginados del sistema, como son los carlistas, los demócratas, republicanos y socialistas, que tan solo podían aspirar a pequeñas minorías parlamentarias. Cuando amañaban las elecciones, amañaban tanto los votos que ganaban como aquellos votos que eran de los partidos que no iban a ganar, no solo de los conservadores liberales, sino también de los partidos demócratas, republicanos o socialistas. Importante, tras la muerte del rey en 1885, porque él gobernó desde 1875 hasta 1885, se crea la firma del Pacto del Pardo. ¿En qué consistía esta firma? Bueno, pues se pretendía consolidar la alternancia en el poder durante la regencia de la mujer de Alfonso XII, tras el fallecimiento de su marido. Esta mujer no era otra que María Cristina, pero esta es María Cristina de Habsburgo, no confundir con la otra María Cristina que era la mujer de Fernando VII. El ascenso al poder de los liberales comportó la adopción del sufragio universal masculino en 1890. Cuando empieza a gobernar Sagasta, que salta en el poder, pues se crea el sufragio universal masculino, pero cuando vuelve de nuevo Cánovas, se crea un sufragio censitario. Y todo dentro de la misma Constitución, porque hemos dicho que era una Constitución muy flexible para que pudiera gobernar cada uno de los partidos sin llegar a ningún tipo de pronunciamiento. Si nos fijamos en este gráfico, vemos cómo se produce una división de poderes, pero bueno, cada poder estaba coordinado, dirigido por un grupo determinado. El poder legislativo estaba en las Cortes, y las Cortes se dividían en dos, en el Congreso y en el Senado. Los electores, a través del sufragio, dependiendo quién gobernaba, si Cánovas o Sagasta, era un sufragio censitario o un sufragio universal, más abierto o más cerrado. Los senadores se iban eligiendo. Y bueno, el Poder Ejecutivo, ¿qué lo tenía? El Poder Ejecutivo, como lo hemos dicho anteriormente, lo tenía el rey, que nombraba y cesaba a estos senadores. Y bueno, pues y también el gobierno. De hecho, cuando el gobierno se desgastaba, era el rey el que elegía el partido que tenía que convocar las elecciones. Esto era todo lo contrario. A día de hoy, los partidos pues participan en las elecciones y no sabemos hasta el final quién va a ganar. Aquí no. Aquí el rey elegía quién iba a convocar las elecciones y ese partido era el que ganaba. Fijaros cómo está de amañado este sistema. Y luego el Poder Judicial, pues sí, por los tribunales de justicia, era el que tenía este poder. La alternancia de poder entre el Partido Liberal y el Partido Conservador quedaba asegurada mediante el caciquismo. Este sistema era un sistema de coerción. Coerción ya sabéis que es un sistema de presión hacia otras personas que lo obligan a hacer cosas. Coerción social, que se daba en las zonas rurales, mediante el cual determinadas personas podían coaccionar a los votantes y orientar su voto. Daros cuenta que los caciques de los pueblos eran personas que tenían mucho poder, que tenían muchas tierras, que trabajaban para ellos muchas personas, que tenían mucha influencia. Entonces, lo que dijera un cacique en un pueblo determinado, pues el resto de las personas solía hacerle caso porque tenía miedo a perder su trabajo o tenía miedo incluso ante su integridad física. Por lo tanto, los caciques obligaban, coaccionaban a la sociedad a votar a aquellos que le había dicho el gobernador provincial en un momento determinado. Los caciques, que podían ser tanto conservadores como liberales, poseían la elección del candidato gubernamental mediante todo tipo de trampas. Las trampas se llamaba el pucherazo. Entonces,
falsificaban actas diciendo han salido los siguientes votos cuando habían salido otros, compraban votos, amenazaban, como hemos dicho, a los electores e incluso ponían en los censos electorales nombres de personas muertas. Aquí lo tenéis, ¿no veis esta caricatura? Es como si este hombre le diera un voto, este muerto, este cadáver le diera un voto a este hombre. El tema es el siguiente, tú podías ir a votar y escuchar a una persona, o escuchar en la mesa electoral que dice el nombre, por ejemplo, de tu abuelo, que había fallecido, y una persona, otra persona, suplantarle su nombre y votar por él. Hasta ahí, hasta ese punto llegó la corrupción electoral durante la Restauración en España a finales del siglo XIX. Paralelamente a esto, ya hemos dicho que España era una nación unitaria y de carácter conservadora, pues surgen paralelamente los nacionalismos, porque siguen ahí. Entonces, el afianzamiento del Estado centralizado y uniformista provocó el surgimiento de movimientos nacionalistas que reivindicaban el reconocimiento de su propia identidad. En Cataluña se crearon partidos nacionalistas en demanda de la autonomía, entre ellos la Unión Catalanista y la Liga Regionalista. En el País Vasco, la abolición de los fueros, que eran los derechos que tenían estos territorios desde el reino de Pamplona y el reino de Navarra, tras la Segunda Guerra Carlista, generó movimiento de protesta que convergieron en la creación del Partido Nacionalista Vasco también, surge en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco en 1894. En Galicia surgió el Resurgimento, un movimiento de corte más cultural y literario que político. Y ahora pasamos a una crisis importantísima que se produjo en este país, que no es otra que la crisis de 1898. En 1895 estalló una nueva insurrección en Cuba. Ya hemos hablado de la Guerra de los 10 años, la Guerra Larga, de 1868 a 1878. Bueno, pues se produce una nueva insurrección en 1895 en la isla de Cuba, al no darle aquello que lo prometieron en la paz de Zanjón, como puede ser la autonomía de la isla. Como consecuencia de la incapacidad de la administración española para hacer reformas políticas en la isla, dotarla de autonomía, como ya hemos dicho, y reducir el control económico ejercido desde España. En esta ocasión, los insurrectos contaron con el apoyo de Estados Unidos, que estaba deseando meterle mano a la isla de Cuba y sobre todo al Caribe. Países perjudicados por los aranceles que le impedían el comercio con la isla. No querían quitarse de medio a España del Caribe, más concretamente de Cuba y de Puerto Rico. En 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España, tras el hundimiento del acorazado Maine en La Habana. Este acorazado que estáis viendo aquí, pues se hundió por una explosión, se supone que sus calderas, pero se le acusó al Estado español de haber provocado este atentado, que realmente fue un accidente. España sufrió una rápida derrota cuando los españoles no pudieron hacer frente a la Armada americana, que era mucho más moderna, y fue una derrota muy fuerte. Esto obligó a España a firmar el Tratado de París de 1898, con el cual perdía los últimos vestigios del Imperio Español, por decirlo de alguna manera. Selló la independencia de Cuba, de Filipinas y Puerto Rico, y por lo tanto España perdió estas plazas, además de diferentes islas diseminadas por el Pacífico. El fracaso de 1898 provocó en la sociedad española un estado de frustración y de pesimismo. Como reacción surgieron movimientos regeneracionistas que pretendían buscar políticas que permitieran que España volviera a surgir una nación importante. Pedían, entre otras cosas, también una verdadera democratización del Estado y el fin del caciquismo y la corrupción, porque ya hemos visto que el caciquismo y la corrupción en este país durante el siglo XIX era un auténtico escándalo. Pues con esto hemos terminado el siglo XIX en España. Un abrazo, clase.